estamos dando inicio a este servicio, hermanos. Santo es nuestro Dios. Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura a todos unidos, es un capítulo grandecito, pero todos unidos, hermanos, vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inestimable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. De la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová todos los que caen, y levanta todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y después de esta oración voy a dejar el lugar a mi esposo porque él va a dirigir la alabanza. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda la honra, toda la gloria y la alabanza a ti, Padre eterno. Gracias por mi hermano, mi hermana que ya está aquí, Señor, dispuesta para honrarte, para bendecirte. Tu palabra dice, yo honro a los que te oran. Ayúdanos, Señor, a darte la alabanza. Recibe la alabanza, Padre, no tenemos nada que darte, Señor. Ayúdanos, Señor, a darte la honra, la gloria, Señor. Tú lo mereces, Señor. Te mereces primero, Señor, y estamos delante de ti, Señor. Esta alabanza, Señor, en tu presencia. Esta alabanza, Señor, nuestro santo trono, Padre. Y así mismo, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Que tu Espíritu Santo llene este lugar con tu presencia, Dios. Llena nuestros corazones, Padre. Consuela nuestros corazones, bendito Dios. En el nombre de Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios, hermanos, hermanas. Amén, gloria a Dios. Vamos a adorar con todo nuestro corazón. Vamos a cantar el Salmo 145, aleluya.
santo eres, Señor. Gloria al Señor. Amén. Grande y poderoso eres, Señor. Adórenle, hermano. Alábenle. Digno es tu eterna alabanza, Señor. Adoramos, Señor. Dios es grande, Te bendito sea. exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Tu santo eres el Señor. Mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Para siempre, cada día te alabaré tu nombre eternamente para digno de suprema y su grandeza inexplicable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tu obra y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Alabaré tu
Vamos a cantar ese canto que dice, hermanos. Santo eres, Señor, mi alma te Ese alaba. canto que dice himno 208. Voy a hacer. El himno 208 vamos a cantarlo. Para gloria Santo, y honra de santo, nuestro solo Dios. tú eres santo, Señor. Cristo vive, hermano, Y hermanos. amén, amén. Gócense en la presencia de Dios. Amén, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Grande y poderoso eres, Señor, Padre mío. Cristo vive. En las olas inmensas embravecido saltan de mi alma la poderosa canción.
Cristo nuestra roca, hermanos. En nuestras tribulaciones, cuando haya vientos, tempestades, Cristo es el que tiene el control de todas las cosas. Nosotros tenemos que confiar. Himno 240, hermanos. Que mi vida esté entera delante de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Himno 240. Mi alma te alaba, Señor. Grande y poderoso eres. Santo, santo, santo. Solo tú eres santo, Señor. Padre mío. Grande y Gloria al poderoso Señor. eres, Padre Santo. Bendito seas, Cordero de Gloria. Grande y poderoso eres. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que la vida no pueda hallar el impulso de tu amor. Dame tu sangre salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Por la eternidad.
himno 120. Cristo es la peña. Gloria al Señor. Y así estaremos dando paso a la palabra de Dios. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, hermanos. La peña donde brotó agua y bebió todo Israel y todos sus ganados. Gloria al Señor. Santo, 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 solo tú eres santo, Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida, saludable para ti. Cristo vive, hermanos. ¿Cuántos le alaban? A su nombre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Siéntense un momento. Gloria al Señor. Cristo vive, hermanos. Pues gracias a Dios, hermanos. Hemos glorificado el nombre de nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con toda el alma. Y nos hemos refrescado, hermanos, en la roca, en la peña, gloria al Señor, que sacia nuestra alma sedienta. Gloria al Señor. Así que, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios y a dejar de este lugar a nuestro hermano Manuel Escamilla. Él es el portador del mensaje del estudio en esta mañana. Mi alma te alaba, Señor, grande y poderoso. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por una vez más podemos estar aquí en esta su casa de oración. Amén. Sí, Y como sabemos que toca hoy, hermanos, sabemos que la semana pasada predicó quién, nuestro hermano pastor, y que a la siguiente semana le toca escuela bíblica dominical. Amén. Y hemos estado viendo unos temas, hermanos,
precisamente en referencia al Evangelio. Precisamente estuvimos viendo, hermanos, el año de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Y en estas lecciones, hermanos, se han estado empleando algunas técnicas, ¿sí? Algunas técnicas. Sabemos que hoy, ¿qué es? ¿Escuela qué? ¿Y a la escuela se viene con qué? Con cuaderno y lápiz, ¿correcto? Pero sobre todo se viene con la Biblia. Amén. Entonces, hermanos, precisamente, gloria a Cristo, en estas clases, hermanos, se han estado empleando diferentes técnicas, hermanos, como les decía. Una de ellas precisamente es la técnica de la observación. ¿Quién recuerda de eso? ¿En qué se basa esta técnica, hermanos? ¿Sí? ¿En qué se basa esta técnica? Para comprender bien toda la Escritura. Para no decir que la Biblia tiene algún error. Debemos aprender esta clase de técnicas, hermanos, ¿sí? Y esto precisamente no lo saco yo, sino que precisamente me tocaba la clase y esto viene en un compendio teológico, ¿sí? Y esta técnica, como les digo, consiste en leer con cuidado lo que dice el texto, hermanos. Esa es la técnica de la observación. ¿Qué captamos a través de la lectura del texto que vamos a estudiar, hermanos? ¿Qué estamos captando? La otra técnica, ¿quién se acuerda, hermanos? La técnica de la interpretación, ¿sí? La técnica de la interpretación, y precisamente es el medio a través del cual aclaramos, oigan bien, aclaramos el significado del pasaje bíblico, especialmente en esos pasajes que precisamente los puntos no son muy claros, hermanos, ¿sí? Precisamente ahí viene podemos usar, mejor dicho, la técnica de la interpretación, ¿sí? Esto es básico, les digo, ¿por qué? Porque así en ningún momento vamos a torcer la palabra de Dios y no la vamos a acomodar a como nosotros queramos, hermanos, sino conforme al escritor, conforme lo escribió el escritor, hermanos, ¿sí? También está otra técnica, hermanos, que es la técnica de ¿qué? Observamos, ¿sí? Interpretamos, pero después que interpretamos, que ya leímos y comprendimos el pasaje bíblico, tenemos que ver qué nos está hablando Dios a nosotros, ¿sí? ¿Qué nos está hablando Dios en ese momento a nosotros? Tenemos que sacar esa enseñanza en la cual precisamente adquirimos a través de la lectura del pasaje. ¿Y qué tenemos que hacer? Aplicarla ¿a qué? A nuestra vida, ¿sí? A nuestra vida. Entonces vemos que precisamente estas tres técnicas, hermanos, son básicas, hermanos, son básicas para el estudio de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y ahora precisamente vamos a tocar otra técnica que se llama la técnica, ¿sí?, de la comparación, ¿sí? Esta técnica precisamente nos permite estudiar los 4 evangelios en su conjunto, ¿sí? Los 4 evangelios en su conjunto, que precisamente también se conocen como paralelismos, ¿sí? Ir a las citas paralelas de la Biblia y ampliar el panorama de lo que estamos estudiando. Y ahorita precisamente vamos a estudiar, ya se estudió, hermanos, mejor dicho, ¿qué lecciones se han dado en esta escuela bíblica dominical? ¿Quién se acuerda?
¿Quién se acuerda, hermanos? ¿Qué se estuvo viendo? Se estuvo viendo la infancia de Jesús. La infancia de Jesús. Y en este estudio, ¿sí? Precisamente con esta técnica de comparación, ya se tuvo un panorama completo que precisamente se pudo ver la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Y luego también se vio la anunciación a quién? A José, ¿sí? Del nacimiento de Jesús. ¿Por qué se le tuvo también que dar una anunciación a José por parte del ángel Gabriel, hermano? Porque precisamente pensaban José que María había ¿qué? Fornicado, porque estaba embarazada, y la Escritura nos revela que estaba embarazada, que concibió de parte del Espíritu Santo. Y José pensaba que había fornicado, hermanos, ¿sí? Entonces vemos que se le aparece el ángel Gabriel y le dice, le revela, porque esto es de parte de Dios, hermanos, ¿sí? Y también se vio, hermanos, el viaje de quién, hermanos, de Nazaret hasta Belén, y la visita, y mejor dicho, el viaje desde Nazaret hasta Belén y la visita de los pastores en el pesebre, cuando nació ¿quién, hermanos? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También en la otra lectura, así nada más de rápido, también vimos la visita de los magos a Belén y la huida de la familia de Jesús. ¿A qué? A Egipto. Este es un panorama completo que precisamente con la técnica de la comparación vamos a evitar tener errores, ¿sí? Errores en la comprensión de la bendita palabra del Señor. Y precisamente, no sé si mi hermana traiga algunas gráficas, mi hermana Delia, porque a mí dejé la hoja, desafortunadamente, una hojita, donde aparecen diferentes cuadros, hermanos, y esto es para que nosotros captemos más o menos cómo es. Aparecen diferentes cuadros. En una aparece un señor que va corriendo, ¿sí? En otro aparece un perro que va corriendo también, ¿sí? En otra aparece precisamente el hombre que va perseguido, ¿qué? Por un perro. Y en otra nada más aparece el perro corriendo. Y en otra, aparece nada más el hombre corriendo, ¿sí? Esto nos da, por ejemplo, un panorama de cómo, si nada más se lee un evangelio, no vamos a comprender la totalidad de la enseñanza bíblica, ¿sí? No vamos nunca a comprender la totalidad de la enseñanza bíblica. Pero el quinto, donde se usa la técnica de la comparación, ahí se ve que precisamente va un hombre que es perseguido ¿por quién? Por un perro, hermanos. Ahí ya se ve todo completo el panorama, hermanos. Es así. Por eso se tiene que usar esta técnica de la comparación o el paralelismo, ir a todas las citas bíblicas para comprender la realidad de la Escritura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora precisamente esta clase se llama el Evangelio de Lucas y el año de la preparación, ¿sí? Vayamos al Evangelio de San Lucas, según San Lucas, perdón, el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 3, y le vamos a dar lectura, gloria a Dios, de los versículos, gloria a Cristo, santo es el Señor, de los versículos, santo es el Señor, santo es el Señor. Les quería dar todos, pero yo creo todo el pasaje bíblico, pero no nos va a dar tiempo.
tiempo realmente. ¿Sí? Vamos a leer de los versículos, capítulo 3 de Lucas, de los versículos 1 al 3, y luego de los versículos 21 al 22, y luego los versículos del capítulo 4, versículo 1. Y ya luego estaremos tomando ciertas partes escriturales de esta parte escritural. Amén. Vamos a leerlo unidos, hermanos, despacio. Gloria a Cristo. Lucas 3, del 1 al 3. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito Espíritu. Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Judea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y luego los versículos 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el 4:1, ¿qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? No hemos orado, ¿verdad, hermanos? No, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Que el Señor prepare los corazones de su iglesia, que quite todo estorbo que pueda haber, todo cansancio, todo sueño, toda distracción. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y amado Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de tu bendita presencia. Aquí está tu pueblo, Señor, este pueblo comprado con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Ha llegado el momento de recibir la instrucción de tu santa palabra, Padre. Yo te ruego en el bendito nombre de Jesús que prepares, Señor, nuestros corazones y que podamos estar atentos a tu bendita palabra y que recibamos la enseñanza adecuada de ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestro entendimiento para comprender, Señor, esas verdades eternas. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Espíritu Santo. Muchas gracias, porque tú día tras día estás trabajando en la vida de tu iglesia, Padre. Día tras día tú trabajas en nuestra vida, Señor. Muchas gracias, damos la protección de tu santa palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y hermanos, vamos a centrarnos en los subtítulos. ¿Sí saben cuáles son los subtítulos? Los que están en ¿qué? En negrita. ¿Sí? Los que están en negrita son subtítulos, y estos subtítulos, óiganlo bien, no son inspirados por el Espíritu Santo. Porque en el original de las Escrituras no aparecen ni capítulos ni versículos. ¿Sí? Son libros, nada más. Entonces, hermanos, como les digo, esto no es inspiración, esto es obra precisamente de los que hacen este tipo de Biblias, porque hay otras Biblias que traen otro subtítulo, ¿sí? Y precisamente el primer subtítulo, ¿qué dice? ¿Predicación de quién? De Juan el Bautista.
el otro subtítulo, el bautismo de Jesús. Y luego el siguiente es la tentación de Jesús, ¿correcto? Y precisamente vamos a ver cómo a través de la misma escritura, hermanos, cada evangelio nos habla de la vida de Cristo de una forma diferente. Unos omiten unas cosas y otros dan más datos de la vida de Cristo, hermanos, ¿sí? Pero sabemos que toda la Biblia, todo esto es un solo evangelio en sí. Lo que pasa, dice la misma Biblia que tenemos, el evangelio según San Mateo, según San Lucas. Pero es un solo evangelio, el evangelio de la salvación, que vino a anunciar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es correcto? Amén. Bueno, entonces, hermanos, sabemos que la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Una sola mente, hermanos, no diferentes mentes, una sola mente y con un propósito. No todos dieron la misma referencia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que muchas veces tomamos la Biblia o queremos tomarla como si fuera un libro común y corriente. ¿Sí? De que la Biblia nos va a llevar a la historia así, un paso tras otro, un paso tras otro. Y no es cierto. Nosotros somos los que tenemos que investigar y corroborar, hermanos, ¿sí? En todos los pasajes, en toda la Biblia, en todo el contexto general de la Biblia, que precisamente la enseñanza que el Espíritu Santo nos está dando es infalible. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver en concerniente a la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Mateo, hermanos. Acuérdense que es la técnica de la comparación, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice San Mateo 3:1. ¿Sí? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sí? Aquí vemos que el Evangelio según San Mateo nos dice que Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea. Veamos también qué nos dice el Evangelio según San Marcos en su capítulo 1. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos en su capítulo 1. Gloria a Dios. En su capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice, hermanos? Adelante, hermanos, que lo tenga el padre de lectura. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Sí? Acá Mateo nos dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Sí? Y aquí nos dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino ¿de dónde? De Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan. ¿En dónde? En el Jordán. ¿Sí? Vemos cómo es lo mismo, pero da datos diferentes. Veamos también qué nos dice el Evangelio según San Lucas en su capítulo 3, versos 2, desde el 1 al 3. Del 1 al 3 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio
Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Judea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Hasta ahí, hermano. Aquí precisamente vemos que el Evangelio según San Lucas, ¿qué nos da, hermanos? Más información, pero información ¿qué? Información histórica. Esto nos tiene que hacer ver que precisamente no es como muchos piensan, que Jesucristo fue un mito. ¿Sí? Que Jesucristo, la vida de Jesucristo no es más que una fábula. Esto nos habla que realmente con estos datos históricos, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo fue un hombre real y verdadero. Amén, gloria a Dios. Eso nos tiene que hacernos, que nos demos cuenta, hermanos, porque está dando información histórica este evangelista. Y es el único evangelista que da esta información histórica, hermanos. Es el único. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, que es en referencia a la predicación de Juan el Bautista. Acá nos dice en el verso 3, nos dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el Evangelio para perdón de pecados, pero para el arrepentimiento, para perdón de pecados. Dice el 2, dice, vino palabra de Dios a Juan. ¿En dónde estaba Juan? En el desierto. Y esto no lo narra ningún otro evangelio. ¿Sí? Que primero Dios le habla, ¿a quién? A Juan el Bautista. Lo llama, hermanos, para predicar el evangelio, para predicar precisamente el bautismo para perdón de pecados, hermanos. Lo llama, hermanos, precisamente ¿para qué? Dice la otra parte escritural, que para prepararle el camino. ¿A quién, hermanos? ¿A quién iba a preparar el camino? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Que los corazones del pueblo de Israel estuvieran sensibles al mensaje que Dios traía para ellos. Porque acuérdense que primero ¿a quiénes vino? Dice, yo no he sido enviado a los gentiles, sino a las ovejas de Israel, primeramente. Sí. Primeramente, hermanos. Entonces vemos cómo es importante esta técnica de la comparación. Amén. Ahora centrémonos en el bautismo de Jesús. Vayamos a Mateo, en su capítulo 3, gloria a Dios. Versos 13 y 14. ¿Qué dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Sí? Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús vino ¿de dónde? De Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Y aquí Mateo nos dice más que Juan se oponía, que Juan no lo quería bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quería bautizar Juan? Porque el bautismo era ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Mejor dicho eso, por eso que Juan no lo quería bautizar, porque él sabía que nuestro Señor Jesucristo nos dice la palabra de Dios, que él fue sin pecado. ¿Sí? Entonces, por esto, hermanos, Juan se oponía. Ahora veamos qué nos dice, gloria a Dios, Marcos 1:9, gloria a Dios.
4, el primero que leímos en base a lo que habla del bautismo, y bautizaba a Juan en el Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Y precisamente dice el 9, en referencia al bautismo de Jesús, dice: aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿sí? Ahora que veamos qué nos dice el Evangelio según San Lucas en su verso 21. 3:21 nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Sí? Aquí vemos que precisamente la Escritura nos revela diferentes, el mismo evangelio, el mismo evento, pero da datos diferentes. Aquí precisamente también nos dice que el cielo fue abierto, y no abierto de una forma literal, sino que abierto significa que el Espíritu Santo estaba confirmando que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, ¿sí? Era el Hijo de Dios, hermanos. Entonces vemos, hermanos, ahora ya vimos el bautismo de Jesús, ahora veamos la tentación de Jesús, ¿sí? La tentación de Jesús. Vayamos a Mateo 4:1. Evangelio según San Mateo 4:1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vemos que más adelante nos narra que vino el tentador, o sea, Satanás, y lo tentó en 3 aspectos de su vida. Amén. Ahora veamos, hermanos, en Marcos 1, del 12 al 13. Marcos 1, del 12 al 13. Evangelio según San Marcos 1, del 12 al 13. Y dice: y luego el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿Sí? Vemos, hermanos, que precisamente la Escritura aquí Mateo nos dice que Jesús fue llevado ¿por quién? Al desierto por el Espíritu Santo. Y acá nos dice, y luego el Espíritu lo impulsó. Al impulsarlo, hermanos, le estaba poniendo el deseo en su corazón de ir al desierto. ¿A qué, hermanos? ¿A qué iba al desierto? Para ser tentado. ¿A qué? Para ser tentado. A prepararse, hermanos. A prepararse ¿para qué? ¿Qué iba a comenzar nuestro Señor Jesucristo? Su año de Iba preparación. a comenzar su ministerio, hermanos. Iba a comenzar su ministerio. Entonces vemos que precisamente, jóvenes, no se espanten. ¿Sí? Yo sé que varios se van a bautizar. ¿Sí? Gloria a Dios. No los quiero desanimar, nada más les quiero animar. Bendito el Señor que se van a bautizar. Pero van a venir pruebas. Eso del desierto no son más que pruebas que muchas veces son medianas, son fuertes, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Adelante, jóvenes, van a venir las pruebas, pero Dios les dará la fortaleza para salir adelante.
Gloria a Dios. Entonces vemos, ahora vayamos a Lucas 4, Evangelio según San Lucas 4, del 1 y 2. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí nos dice que precisamente la preparación de nuestro Señor Jesucristo consistió en ¿qué? Primero en ¿qué, hermanos? En ser, primero fue bautizado, hermanos, ¿sí? Y precisamente, y luego, al ser bautizado, ¿qué pasó? Fue lleno del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo lo estaba preparando para el ministerio. ¿Por qué? Porque sabemos que Juan lo narra, el Evangelio según San Juan, lo narra con otra perspectiva, hermanos, ¿sí? Lo narra, entonces vemos que precisamente esto nos habla que ya estaba, que el Espíritu Santo, mejor dicho, el Evangelio según San Juan, nos narra que vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. Dice el Señor que sobre quien veas que permanece el Espíritu Santo es el Mesías, es el Cordero de Dios. Porque recordemos que antes, ¿qué sucedía, hermanos? El Espíritu Santo, ¿qué hacía con los profetas, con los sacerdotes, con los reyes? ¿Sí? Ahora sí que venía el Espíritu Santo, los capacitaba para hacer ciertas obras, y cuando ya los usaban, el Espíritu Santo, o cumplían el propósito de Dios, el Espíritu Santo volvía. Pero aquí no, con nuestro Señor Jesucristo ocurre lo contrario. El Espíritu Santo iba a permanecer sobre él. Ahí es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que el Evangelio según San Mateo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos se conocen como evangelios ¿qué? Sinópticos. Así se conocen estos evangelios, porque hablan casi lo mismo, pero dan datos diferentes, ¿sí? Entonces vemos que se conocen como los evangelios sinópticos, y precisamente sinóptico significa que dan un resumen. ¿De quién? De la vida de Jesús, que son parecidos, ¿sí? Gloria a Dios. Ya sé que ya descansé, hermanos, pero es muy importante que, como les digo, esto es una escuela, y cualquier duda que no me dé yo a entender, tienen aquí la facilidad de decir, hermano, explíquemelo otra vez, porque no lo comprendo. ¿Sí? Para esto es una escuela, ¿sí? Y vemos, hermanos, que precisamente cada evangelista lo describe a nuestro Señor Jesucristo de una forma diferente. Y eso lo tenemos que comprender en base a la lectura de la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? El por qué precisamente Mateo lo presenta o lo describe, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo como ¿qué? Como el Rey de los judíos. ¿Sí? Porque precisamente Mateo es quien lo presenta al pueblo de Israel como el Mesías prometido en las Escrituras. ¿Sí? Y en las Escrituras no es otra cosa más que el Tanaj, ¿sí? Que se compone de la ley, los salmos y los profetas. ¿Sí? Entonces vemos que, y también Marcos
lo presenta, oigan bien, como el siervo sufriente. Como el siervo sufriente, el cual muere como sacrificio por el pecado, hermanos. ¿Sí? Vemos que Mateo lo presenta como rey, ¿sí? Y Marcos lo presenta como el siervo sufriente. Y Lucas lo presenta, hermanos, ¿como qué? Como el Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Y por qué como el Hijo del Hombre, hermanos? Esto nos habla de qué? De la humanidad de Cristo. Que realmente Jesucristo fue un hombre 100%. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Juan lo describe de otra forma, realmente como un águila volando, ¿sí? Como un águila volando, y lo describe como el Hijo de Dios. Sabemos que ¿en dónde habitan las águilas? En las alturas. Esto nos habla de la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, bendito es el Señor. Bueno, ya para... ¿Cuánto tiempo tengo todavía, hermano? ¿10 minutos? Gloria a Dios. Vamos a volver al Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Entonces ya vimos que estos 3 evangelios, hermanos, esos 3 evangelios en conjunto nos dan un panorama completo de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Ahora, hermano, vayamos aquí a Lucas, de los versículos 14 al... Es muy largo, a ver si la tengo. Jesús, dice así la palabra del Señor, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados con las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? A ver, hermanos, usando la técnica de comparación y usando la técnica precisamente de interpretación, ¿sí? ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Principalmente la técnica de observación. ¿Qué encontramos, hermanos? Que precisamente nos dice el verso 15, que él enseñaba en dónde. Su costumbre era estar en la sinagoga y enseñar al pueblo, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo era tenido como ¿qué?
¿Quién me dice? Él era respetado como ¿qué? Como un rabino, un hombre que instruía al pueblo en la ley de Dios. ¿Sí? Así era tenido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces vemos que el verso 16 dice que vino de Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vemos que les empieza a hablar, hermanos, les empieza a decir que la Escritura se había cumplido ese día, delante de ellos. A ver, en base a la interpretación, en base a la técnica de interpretación, ¿qué está enseñando ahí nuestro Señor Jesucristo? A ver, díganme. Por favor, hermanos. 1. Para que el Señor lo pase con 10 allá arriba. Gloria a Dios. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No voy a hacer que todos nos... ¿Saben qué? No, pero somos salvos por gracia. Amén. Gloria a Dios. No se espanten. Entonces, hermanos, ya para terminar, ¿quién dijo yo? Bueno, hermanos, santo es el Señor. Aquí vemos que dice, le dice en el verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos que los textos anteriores nos hablan de quién, de que iba a venir quién, el Mesías, de que iba a venir el ungido de Jehová. ¿Qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga? Esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: ¿saben qué? Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, porque he venido a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Fíjese cómo es muy importante conocer las técnicas, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, y dice también en el 20 que después de haber leído, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué se sentó, hermanos? Porque los rabinos, ¿sí? Esta es interpretación. Los rabinos, después de leer las escrituras, se sentaban a explicarlas o a interpretarlas. Por eso nuestro Señor Jesucristo era reconocido como rabino, y se sentó y les explicaba las escrituras, les enseñaba las escrituras. Gloria a Dios. Y el verso 23, pero vemos el 22, dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahí está una vez más la interpretación. Ellos lo tenían como un hombre de buen testimonio. Decían que todos hablaban bien de él, pero no lo reconocían como el Mesías. Decían: este es el hijo de José. Ha vivido con nosotros 30 años en Nazaret. ¿Cómo puede decir que él es el Mesías? ¿Sí? Y vemos que más adelante nuestro Señor Jesucristo les dice, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum,
haz tú también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué dice? Se llenaron de ira. ¿Sí? Aquí vemos, hermanos, que precisamente, como les decía, a nuestro Señor Jesucristo no lo aceptaban allí donde vivía como profeta. No lo aceptaban que Él era el Mesías, hermanos. ¿Sí? Y precisamente aquí hace, de acuerdo a la técnica de comparación, donde entra la interpretación y la observación, vemos, hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo les hace referencia, hermanos, óiganlo bien, ya con eso ya terminamos, hermano. ¿Sí? ¿En qué, hermanos? ¿Qué dice aquí en el 25? Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sí? A ver, hermanos, en base a estas técnicas, ¿qué nos habla aquí de nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra? Sabemos que Sidón, ¿sí? Que Sidón y ¿dónde está? Acá. ¿Y Siria? 26. Sidón y Siria. Sidón y no. Sidón Siria. ¿Y qué? Y Siria. Es Sidón y Siria, realmente, hermanos. Vemos que Sidón y Siria no pertenecían a quién, ¿a dónde? ¿A qué, mejor dicho? No pertenecían al pueblo de Israel. Y el Señor envió a sus profetas para que sustentaran a la viuda de Serepta en lo que llovía en la tierra, hermanos. Y también la Escritura nos narra que había muchos leprosos en el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero el que fue sanado fue ¿quién? Naamán. ¿Y Naamán era qué? Un general sirio, que al contrario, en lugar de proteger al pueblo de Israel, muchas veces estaban en continua guerra, asediándolos. Entonces vemos, pero al Señor le place ¿qué? Sustentarlos y sanarlos. ¿Sí? Entonces ¿qué nos habla de la Escritura? Ya para terminar. Que Dios no tiene favoritismos. ¿Sí? Que Dios no hace acepción de personas. Y que Dios se mueve en su gracia. Oigan. Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos pasa como al pueblo de Israel. Decimos, el Señor ya sanó a tal persona en el hospital. Y el Señor ya sanó a tal otra persona en el hospital. Pero yo sigo enfermo. El Señor, ¿por qué no me ha sanado? Acuérdense que Dios es soberano y Dios se mueve en su gracia. Ese favor que Dios tiene para con nosotros, para con el ser humano, sin que nosotros tengamos algún mérito en ello. ¿Sí?
Entonces vemos, hermanos, que realmente para recibir la bendición de Dios no es necesario pertenecer a un pueblo o a una nación. ¿Qué es, hermano, en nuestro tiempo? ¿Qué es? Creer en nuestro Señor y Jesús, Señor Jesús, Salvador, nuestro Salvador. Es creer, hermanos. Porque dice la Escritura con este texto termino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gracia. Y ha sido, espero que hayan comprendido las técnicas, porque son muy importantes en nuestra vida para comprender la Escritura. Que Dios les bendiga, y así dejo el dar a mi hermano pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Vamos en esta hora a dar gracias a Dios por la palabra, hermanos. La palabra de Dios, pero antes quiero que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. Gloria al Señor. Y así le voy a pedir a mi hermano Aarón que prepare la mesa del Señor, y le voy a pedir a una de mis hermanas que nos guíe con los himnos. Gloria al Señor. No sé, mi hermana Nubia, nos guíe con los himnos, por favor. Gloria al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 32. Pero antes vamos a dar gracias a Dios por su palabra y también por la Santa Cena que va a ser ministrada. Gloria a Dios. Bendito eres, Dios de los cielos y de la tierra. Te alabamos, te exaltamos, Padre. Tú eres bendito por los siglos de los siglos, y te damos gracias por tu palabra que hemos oído. Gracias, Padre Celestial, por lo que hemos aprendido, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es santa, Señor, y nosotros queremos entender y aprender para poner por obra tu palabra. Gracias por mis hermanos que la han oído, la han entendido, para ponerla por obra.